Señor presidente, la evaluación de los trabajadores del sector público, tal y conforme, ojalá no se plantee de la misma manera que a los profesores, porque la evaluación a los profesores ha sido todo un engaño, puesto que se hacían pruebas y las pruebas salían antes de, y no se calificaba nada, y los chicos siguen con una serie de deficiencias en matemáticas y en comprensión lectora. Entonces, señor, no creo que la evaluación tendría que ser así. La evaluación en el sector público supone más bien resultados. Ese servidor, cuántos ciudadanos ha atendido, cuántos expedientes ha resuelto, para demostrar que obviamente está sirviendo al ciudadano, ¿no? Como decía el congresista Guayama. Pero que sea una auténtica, pues, evaluación, pero junto con eso la capacitación a los trabajadores del sector público, la capacitación que no existe. O sea, los trabajadores han estado abandonados durante décadas y después dicen, los vamos a evaluar, cuando el Estado no ha hecho absolutamente nada por perfeccionarlos, capacitarlos, mejorarlos y además con sueldos de hambre. Ya dicen, bueno, vamos a sacar la ley de servicio, meritocracia y los evaluamos. Los que no respondan, a su casa. Eso no creo que sea el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es mejorar el servicio al ciudadano con trabajadores bien pagados, bien tratados, con derechos vigentes, para que se puedan comprometer con el trabajo que están realizando, con las funciones que están desempeñando, señor presidente. Ojalá que, repito, pongamos aquí una fórmula de que no sea pues un saludo a la bandera esto, de que no responde 5 o 10 preguntas o 50 preguntas y los votan a su casa. Eso de ninguna manera se podría permitir. Lo segundo, señor presidente, yo quisiera ya respecto al predictamen, en el artículo 14 se establece que es nula la destitución de los trabajadores que se fundamenta en la discriminación por razón de origen racial, étnico, religión, discapacidad, edad, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindario, sexo. Ahí podría también incluirse que también es nula la destitución cuando hay una afiliación a un sindicato o cuando se derive de la participación en actividades sindicales. Porque mucho se ve eso. Entran a un sindicato, los votan. O es dirigente de un sindicato, lo sacan. Entonces, esa es nula, habría que incluir eso y además poner a continuación para que no quepa ninguna duda de que tenga que reponerse a ese trabajador en su puesto de trabajo. Eso en el artículo 14, señor presidente, del predictamen. En el artículo 18, o en el artículo 18, donde se habla sobre los impedimentos o las limitaciones que deben exterminarse en la actividad laboral, dice lo siguiente: la autoridad no deberá promover actos que limiten la constitución de organismos sindicales. Y habría que agregar, señor, ni impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga, porque esos son derechos fundamentales. La autoridad no debe promover la limitación de la constitución de sindicatos. Pueden hacer sindicatos, pero después los limitan, no los dejan trabajar. Había que incluir, ni impedir o limitar el derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga, señor presidente. Finalmente, señor presidente, yo creo que es indispensable que en los principios contenidos en el título preliminar de esta importante ley se incluya el principio de estabilidad del empleo público y su protección frente a la destitución arbitraria, que haya un principio que se incluya. Esto, señor, en mérito a la Carta Iberoamericana de la Función Pública de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Estado de Administración Pública y la reforma del Estado del año 2003, aprobada por el Perú y mencionada en el preámbulo de diversas leyes que se indican, pero no se incluyan en el texto de la ley. En el texto de la ley debía establecerse como principio, en el título preliminar, estabilidad del empleo público y su protección frente a la destitución arbitraria sin perjuicio, pues, de la duración que se establezca, ¿no? La estabilidad, conforme a los mecanismos establecidos en esta ley, señor, debe establecerse en el título preliminar
de esta importante ley. Y sindicalización y huelga, que me parecen dos importantes derechos, señor presidente. Debía establecerse en el artículo 5 el siguiente texto. El personal del servicio civil tiene derecho a organizarse por sindicatos con fines de defensa de sus intereses. La autoridad no debe promover actos que limiten, como ya he dicho, la constitución de organismos sindicales o el ejercicio de la sindicación. Esos aportes, señor, para que se pueda incluir en el texto del dictamen que usted está llevando adelante.